Davis Herrera Poma, campeón nacional de ciclismo, y el reconocido chef David Ocharán perdieron la vida tras el choque de una minivan en la Panamericana Sur. El conductor de esta unidad, Rafael Antonio Lugo Meléndez, quien manejaba sin licencia, habría provocado ese accidente trágico, fatal. Y luego, ¿qué hizo? Huir del lugar. Las víctimas viajaban a Lima cuando sus vidas han quedado truncadas por esta tragedia que hoy enluta a dos familias. En el siguiente informe de Patricia Huaraz vamos a conocer quiénes serán y las circunstancias detrás de este trágico hecho. ¡Lo está arrastrando! Dos amigos caminan intentando sostener los recuerdos de quien alguna vez fue su compañero de ruta, de ese ciclista con el que compartieron entrenamiento, kilómetros interminables y sueños sobre ruedas. Y mientras recorren el lugar donde tantas veces pedalearon juntos, pegan fotografías, como quien intenta detener el tiempo, como quien se niega a aceptar que aquel muchacho lleno de vida hoy solo exista en imágenes. Luego que la imprudencia de un conductor le arrebatara el futuro en un abrir y cerrar de ojos. La noticia nos cayó de sorpresa totalmente. En un momento pensé que era una mala broma, algo así. Fue un momento de shock, de no saber cómo reaccionar y simplemente llorar involuntariamente. O sea, fue no entender qué pasaba en ese momento y no procesar la noticia. David Herrera Poma era un destacado deportista calificado de apenas 20 años, que encontró en el ciclismo mucho más que un pasatiempo. Encontró un propósito, una pasión que lo llevó a convertirse en campeón nacional de pista en el 2023, subcampeón nacional de 1 kilómetro contrarreloj, obtener el tercer lugar en persecución individual e incluso integrar la preselección nacional. Era todo un orgullo para el deporte peruano. Porque la verdad era un chico que tenía muy buena proyección, ¿no? Talentoso, dedicado, disciplinado. Entonces ahí siempre los másteres estamos dispuestos a compartir un poco con los que tienen esa actitud, ¿no? Definitivamente era un chico que tenía tiempos bastante buenos, bastante competitivos. Cuando llegaba a Lima, desde su natal Pisco, concentraba en el velódromo o recorría la Costa Verde junto a sus colegas. Eran momentos donde sentía libertad, donde el viento golpeaba su rostro y la velocidad sobre el asfalto parecían recordarle que había nacido para competir. Sí, empezó mucho antes que yo en el deporte de ciclismo y siempre ha sido, a pesar de todo, disciplinado. Le ha gustado mucho ejercer el deporte y siempre, bueno, ha motivado a los demás también pues, a practicar el deporte. Por eso hoy su amigo pisqueño, con el que compartió preparación y competencias, lo recuerda con la voz quebrada, no solo por el inmenso vacío que deja su partida, sino porque sabe que jamás volverá a ver a ese joven disciplinado que dejaba el alma en cada carrera y que sobre la pista parecía volar. Lo conocí por los entrenamientos, poco a poco nos fuimos volviendo más cercanos porque compartíamos entrenamientos diariamente. Entonces pues creamos un vínculo pues no solo deportivo, sino también de amigos, porque después de los entrenamientos íbamos con los grupos de chicos a comer. Bueno, Daniel siempre ha sido muy desafiante, siempre le ha gustado ser ambicioso con muchas cosas en su vida. Todavía no lo creo. Yo cuando me dijeron no lo creí, por más que me decían, es más, vi una publicación por Facebook y no lo creí, hasta que ya su hermano prácticamente me dio la confirmación de la noticia y de verdad que ha sido un golpe para todos. Mientras que el entrenador que lo inició en ese apasionante deporte de dos ruedas, Víctor Cabero, aún no logra asimilar la tragedia. Observa con nostalgia la fotografía de quien consideraba uno de sus alumnos más prometedores, ese muchacho aguerrido que nunca se rendía y que hoy ya no volverá a tomar una bicicleta. Después de unas pruebas de potencia que hicimos acá, vimos que tenía pues, capacidades para el
para el ciclismo de pista, que es el área de la velocidad, y para que en 8 meses pues, pudo concretar como campeón nacional, algo que demora, o sea, sobre todo en la categoría junior. Muchos chicos tienen preparación para poder ganar algo ahí desde las categorías 15, 17. Pero Davis no solo era campeón de ciclismo, también era integrante del ejército, que con orgullo lucía el uniforme, y es que encontró en los cuarteles su vocación para servir, y es que era un joven entregado a lo que hacía, por lo que deseaba capacitarse y convertirse en un experto en paracaidismo. Que yo no conozco mucho, pero sí, a él le encantaba eso, subía sus historias como le gustaba, que quería pues ir creciendo en ese mundo militar. Me comentó cosas así como paracaidismo, un montón de cosas, pruebas, que yo no conozco mucho de ese tema, pero sí me acuerdo mucho que lo mencionaba, me llamaba a veces y me decía, sí, acabo eso, voy a empezar otra cosa. Por ello, sus compañeros cargaron el féretro de uno de los suyos, en un recorrido que pesaba más que cualquier entrenamiento militar. Una marcha marcada por el olor, donde el traje camuflado ya no representaba fortaleza, sino tristeza, porque despedían a un joven que todavía tenía toda una vida por delante. Sus amigos nos cuentan que era un muchacho dedicado, que entrenaba constantemente y estaba decidido a retomar con fuerza su pasión por el ciclismo, deporte que había dejado momentáneamente por cumplir con el uniforme que llevaba con orgullo. Siempre fue súper entrador, de entrar, saludar, hacer muchas preguntas, buenas preguntas, y con esa misma actitud siempre dispuesto a ayudar también, ¿no? Te inflo la llanta, te ayudo con el cambio no sé qué, sabe cómo es el ambiente cuando está tenso, preocupado en la carrera, más hay que hacer la mecánica, hay que hacer todo a la vez. Pero Davis era además un hombre multifacético, alguien que buscaba salir adelante honradamente. Por eso vio una oportunidad como chambelán en el cruce de espada de la Guardia Dorada de Pisco, donde era convocado para distintos eventos sociales y quinceañeros. Cada vez que regresaba a su ciudad natal, era llamado, porque todos sabían que era un joven responsable, trabajador y comprometido. Lo he conocido también en etapas pues, de ciclista, etapas de mecánico, por así decirlo, en etapas que también lo conocí animando shows. Lo más rescatable y lo más importante de Daniel es que nunca faltaban las risas con él. Siempre era muy suelto, muy divertido. Pero en lo que más destacaba, sin duda, era en las pistas, por su velocidad y potencia. El año pasado me escribió que quería ir a correr a Uruguay, a los Panamericanos que había, a Paraguay. Y así era él, ¿no? O sea, de ideas así intensas. Y justo este año creo que era uno de sus objetivos, ¿no? Volver a retomar la vida deportiva. Esa terrible madrugada, Davis abordó aquella minivan luego de visitar a sus hermanos y madre por su día. Lamentablemente, subió en el asiento del copiloto, sin imaginar que ese lugar terminaría convirtiéndose en una sentencia de... Tengo entendido que regresaba de Pisco para volver a su base. Estaba a volver y bueno, pasó lo que pasó. Tenía entendido que viajaba bastante por su familia, más que nada por su familia, por volver a Pisco. Las imágenes son atroces. El vehículo quedó completamente destruido, mientras pasajeros y transeúntes intentaban auxiliar desesperadamente a los heridos, pero poco se podía hacer. El impacto había sido brutal. En otro video se observa cómo el chofer sale de la unidad que acababa de estrellarse contra el bus y, lejos de ayudar, huye del lugar, dejando a las víctimas abandonadas a su suerte, como si las vidas que acababa de destruir no significaran nada. Esta persona, lejos de quedarse a la hora de producirse el accidente, ¿no? Y prestar el auxilio que era necesario para las personas, cruza ambas calzadas, el separador central, y toma un vehículo en sentido contrario. Así lo graban las cámaras, ¿no? Tras un rápido accionar, la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, a cargo del coronel Germán Amancio, identificó al imprudente conductor que ocasionó la muerte de 2 personas. Su rostro quedó registrado en imágenes y hoy se sabe que sería Rafael Antonio Lugo Meléndez, un hombre de 40 años, de nacionalidad venezolana, que manejaba sin licencia,
y a bordo de una minivan que acumulaba más de una decena de papeletas por diversas infracciones. Un sujeto que ya cuenta con una orden de detención preliminar en su contra. A través de migraciones obtuvimos ya claramente su condición en el país, ¿sí? Que tiene un carnet de extranjería. También hemos obtenido su cédula de identificación, ¿ya? Y a través de esto hemos podido ingresar ya en línea, donde indica que no tiene licencia de conducir. Sin licencia de conducir, ahí está su nombre, no tiene. También hemos podido ubicar estas dos papeletas que le han sido impuestas. Buenos días, y acá estoy en la ciudad de Saquil. La segunda víctima de este fatal accidente fue David Ocharán Zapata, un reconocido chef de Cerro Azul, experto en la preparación de distintos platillos, aunque en sus redes sociales solía mostrarse elaborando pizzas, preparando dulces artesanales o cocinando comida marina con productos que incluso él mismo pescaba. Pero también tenía un espíritu aventurero, era un viajero incansable al que le fascinaba recorrer el Perú profundo, lugares donde inmortalizaba cada experiencia con fotografías y videos, como alguien que entendía que la vida estaba hecha para disfrutarse. Ese trágico día iba sentado detrás del copiloto. Había tomado aquella minivan rumbo a Lima, luego de dejar su querido Cerro Azul, ese lugar al que tanto amaba y donde había construido su historia. Viajaba ilusionado para concretar nuevos proyectos en el mundo gastronómico, sin imaginar que jamás volvería. Para poder determinar la velocidad a la que se desplazaba también, tenemos que ver la masificación de cómo se ha destruido la estructura de su propio vehículo, ¿no? Entonces, esta fuerza nos hace ver de que sí se ha estado desplazando a velocidad. El impacto ha sido tal que, estando donde han estado ubicadas, necesariamente este impacto ya les provocó la muerte. Según el SINADEF, entre enero y abril de 2026 se han registrado más de 1.226 muertos por accidentes de tránsito, mientras que la policía tiene mapeado que han sido 1.902, cifras que nos revelarían que entre 8 a 9 personas fallecen diariamente a manos de la imprudencia de un conductor, siendo las causas principales el exceso de velocidad, el estado de ebriedad y el uso del celular al volante. Detrás de cada cifra no solo hay estadísticas, hay historias interrumpidas, familias destruidas y sueños que jamás podrán retomarse, como los de David Herrera y David Ocharán, dos hombres que aquella madrugada abordaron una minivan sin imaginar que el viaje terminaría convirtiéndose en su última ruta. Yo sé que nadie sale con la intención de producir un accidente, pero el accidente se produce, basta con desconocer una regla de tránsito. No seamos generadores de accidentes y por ende de algún peruano más. Uno llevaba el uniforme militar con orgullo y soñaba con volver a conquistar las pistas sobre una bicicleta. El otro encontraba felicidad entre ollas, cuchillos y recetas que preparaba con pasión. Dos hombres trabajadores queridos por quienes los rodeaban y con un futuro todavía por construir. Y Leo, ciclista, fallece, ¿no? Que eso no ha sido un accidente de bici, ¿qué pasó? Y a la hora que Leo, ciclista de pisco, dije, ay, y bueno, era él, ¿no? Fue bastante duro, la verdad. No hay muchos chicos que primero tengan su talento, tampoco hay muchos chicos que entren a la pista y menos con ese nivel de dedicación y habilidad que tenía él, ¿no? Que este caso no pase desapercibido, que la persona responsable aparezca y de alguna manera asume un poco la responsabilidad y la gente entienda que no es que no pasa nada, ¿no? O sea, realmente sí duele cuando pasan estas cosas. Pero sus historias terminaron cruzándose de la forma más cruel, en una carretera donde la irresponsabilidad de un conductor acabó pagando sus sueños para siempre. Un chofer que manejaba sin autorización y que nunca fue consciente que llevaba consigo vidas humanas. Decisiones imprudentes que hoy dejan a dos familias sumidas en el dolor. Hogares donde el silencio reemplazó las risas y donde jamás volverán a escuchar sus voces ni sentir el abrazo de quienes salieron rumbo a Lima sin imaginar que nunca regresarían.
La informalidad en las pistas trae caos y la informalidad y el caos matan. Y este accidente ocurrido en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur en San Juan de Miraflores lo demuestra perfectamente. Un chofer que no tenía licencia, haciendo un servicio, además, para el que no estaba autorizado, lo demuestra. 2 personas valiosas murieron, un ciclista, un chef, murieron, lamentablemente, y eso es algo que ocurre todos los días probablemente en nuestras pistas, producto justamente de la informalidad, una informalidad que las autoridades, lejos de solucionarla, lejos de darnos un transporte digno, ordenado, como lo merece cualquier ciudadano, lo que han hecho es retroceder en ese sentido y seguimos teniendo cada vez más caos, más desorden, más informalidad en las pistas que, como digo, matan, lamentablemente. Al nivel de la impunidad es lo que tenemos en las pistas.